Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon es un pensador francés que nació el 15 de enero de 1809 en Besançon, en Francia, y que murió en 1865. Realmente es uno de los grandes filósofos anarquistas de la historia y pues a partir de ahora haré pues un comentario sobre algunas frases seleccionadas de este filósofo. Por supuesto, el anarquismo es un movimiento social, filosófico, de pensamiento, que no solamente fue desarrollado por Proudhon en Francia, también por Kropotkin y Bakunin en Rusia, y que diríamos que junto con el comunismo del siglo XIX dio mucha fuerza a los movimientos obreros en busca de unas condiciones laborales justas, dignas, etc. Y por supuesto, tanto el movimiento comunista como el movimiento socialista, como los planteamientos anarquistas de Proudhon y de otros pensadores anarquistas, pues produjeron cambios sociales, cambios políticos en la Europa del siglo XIX. Y esas ideas luego se extendieron a otros países del planeta. Una frase que se puede comentar, por ejemplo, de Proudhon es la siguiente: la paz obtenida en la punta de la espada no es más que una tregua. En ese sentido, él era consciente de la gran cantidad de guerras que había habido en la historia del mundo, porque Proudhon era una persona muy formada, muy culta, y realmente en sus obras, en sus libros, pues realiza reflexiones ciertamente pues muy agudas. En ese sentido, él cree en la fuerza de los argumentos, en la convicción, en el análisis de ideas, etcétera, y así lo muestra también en sus escritos, en sus obras. Por otra parte, también realiza profundas críticas del sistema capitalista de su tiempo, de la primera mitad aproximadamente del siglo XIX, y en este sentido tiene una frase, diríamos, referida a esto, que es la siguiente: leyes, sabemos lo que son y lo que valen. Son telarañas para los ricos y poderosos, cadenas de acero para los pobres y débiles, redes de pesca en las manos del gobierno. Con estas imágenes o metáforas, pues lo que quiere decir Proudhon es que ciertamente las leyes, si son justas, si son adecuadas, si son proporcionadas, pueden ser lo más valioso que puede tener un país. Lo que sucede es que es del anarquismo, que está en contra del Estado, en contra del gobierno de un Estado, y habla de la libertad individual fundamentalmente, la falta, diríamos, de autoridad, y simplemente insiste en la interacción entre los grupos de personas de una forma diferente a los sistemas de gobierno convencionales, pues se comprende perfectamente que diga que son cadenas de acero para los pobres y débiles, porque al final, sobre todo en el siglo XIX en el que él vivió, pues no defienden suficientemente los derechos y hacen cumplir los derechos de la gente más necesitada. Y en ese sentido, tiene pues un planteamiento muy crítico respecto a las leyes. Algo, por otra parte, entendible. Desde un punto de vista ya puramente pues individual, él se posiciona claramente en contra, Proudhon, del suicidio, y tiene una frase al respecto muy clara, muy transparente, cuando dice: el suicidio es una bancarrota fraudulenta. Diríamos que es una bancarrota de la vida, de la persona, por lo tanto lo mejor es no suicidarse. Eso parece claro en esta frase de Proudhon. Ciertamente hay otros grandes pensadores, como es el caso, por ejemplo, de Gustavo Bueno, que señala que el suicidio es una falta de fortaleza, con lo que habría que hacer es apoyar a la persona que tiene intenciones suicidas para que no realice tal acto de suicidio, como es lógico y como es natural. En cuanto a la cuestión del derecho, de lo legal, de las leyes, etc., también tiene otra frase Proudhon muy apropiada, muy interesante, que dice así: el derecho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto a la dignidad humana en su persona. En este sentido, diríamos que
Pierre-Joseph Proudhon está en la línea del justnaturalismo, del derecho natural, y también de lo que posteriormente serían los derechos humanos. Parece una frase que es una anticipación de lo que se ha dicho con la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Universal de estos derechos, ya en el siglo XX. En efecto, el respeto, la dignidad son valores irrenunciables, exigibles de una manera absoluta. En ese sentido, también él es consciente de las contradicciones de los órdenes políticos, de los gobiernos, de los estados, de los países, y así lo expresa en una de sus frases o párrafos en la que trata esta cuestión, en la que dice: el orden político descansa en dos principios conexos, opuestos e irreductibles, la autoridad y la libertad. Ni la autoridad ni la libertad pueden constituirse aparte, dice, ni dar origen a un sistema que les sea exclusivamente propio. Lejos de esto, se hallan condenadas a hacerse perpetuas y mutuas concesiones. En efecto, no puede haber autoridad sin libertad, ni puede haber libertad sin autoridad, porque se podría caer o bien en el libertinaje o bien en el autoritarismo o en un régimen despótico o un régimen tiránico dictatorial. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio de la autoridad y la libertad para que los ciudadanos convivan de una manera feliz, armoniosa, satisfactoria, equilibrada, en el sentido del respeto a los derechos y del cumplimiento de los deberes, etc. En definitiva, una existencia digna, una existencia que respete a los demás, en definitiva. En cuanto a las cuestiones del anexionismo político, hay una frase, diríamos, especial que habla de esto y que diríamos que ahora podemos decir que está muy de actualidad con la cuestión del problema entre Ucrania y Rusia, y es la siguiente frase. Escribe Proudhon: todo Estado es anexionista por naturaleza. Dice: nada le detiene en su marcha invasora como no sea el encuentro de otro Estado. Los más ardientes apóstoles del principio de las nacionalidades no vacilan en contradecirse si lo exigen los intereses y sobre todo la seguridad de su patria. Parecen palabras que salieran de la boca del presidente de Rusia, de Putin, pero realmente han salido de la boca de Proudhon en el siglo XIX. Y realmente esto es algo negativo de cara a la paz mundial, a la paz en Europa, etcétera, pero esto es lo que está sucediendo de forma bastante reiterativa o repetitiva en distintas partes del planeta y a lo largo de la historia también, por supuesto. Y esto es algo claramente que no debería ser así, pero que realmente es. Porque cada Estado es soberano y tiene sus propias fronteras y tiene que conformarse con esa configuración territorial. No tiene que desear invadir otros países para aumentar su extensión territorial, su riqueza, la cantidad de sus empresas, para poseer una industria más poderosa, yacimientos de minerales, etcétera, etcétera. Pero la realidad en África, en América, en Europa y en otras partes del planeta, pues es algo que desmiente estas actitudes de defensa de la soberanía de cada Estado, que sería lo lógico, lo natural y lo democrático, como es perfectamente entendible. Realmente también Proudhon realiza críticas muy duras a los sistemas centralistas de poder o de gobierno, que también existían en su época, en su propio periodo de vida, que fue pues aproximadamente la primera mitad del siglo XIX. Y así lo dice esta frase del mismo Proudhon: el sistema centralista es muy bueno, dice, con respecto al tamaño, la simplicidad y la construcción. Le falta solo una cosa: el individuo deja de pertenecerse a sí mismo en tal sistema, no puede apreciar su propio valor, su vida, y nadie se da cuenta de él. Sería un poco como la atomización y la reducción de los individuos a simples elementos que se pueden contar y calcular, pero diríamos que no hay una valoración del sujeto en sí mismo, de lo que representa como entidad pensante, como entidad que tiene deseos, que tiene ilusiones, que tiene afectos, que tiene razones, etc. Por lo tanto, habría que considerar que es necesario un sistema de gobierno que tenga más en cuenta los deseos de los individuos, los deseos de los grupos sociales pequeños también, como las familias, etc.,
y esto es algo esencial para que un sistema de poder, diríamos, realmente esté al servicio de todos los ciudadanos sin exclusiones, sin marginaciones de ningún tipo, etc. En cuanto al viejo mundo, a Europa, en definitiva, tiene una frase realmente muy apropiada, Proudhon, que es la siguiente: el viejo mundo está, dice él, en proceso de disolución. Uno solo puede cambiarlo a través de una revolución integral de las ideas y de los corazones. Esto, si tenemos en cuenta que él murió, pues diríamos que en 1865, pues a principios de 1865, pues es una frase que anticipa muchas cosas, porque realmente, en efecto, Europa ya estaba en proceso de disolución en pleno siglo XIX, y en el siglo XX pues esa tendencia ha aumentado, y en el siglo XXI pues diríamos, Europa ha quedado en un tercer término, podríamos decir, comparada por ejemplo con China, que es una grandísima potencia económica y militar, comparada con Estados Unidos, comparada con Rusia incluso, y comparada con otros países. Y ciertamente pues esa es la realidad. Y si no quiere convertirse en una especie de pieza de museo, Europa tiene que renovarse totalmente, tiene que mejorar su economía, mejorar la digitalización de sus empresas, de sus sistemas de creación de riqueza, de sus industrias, etc. Y cambiar también pues la mentalidad, ir a unas mentalidades más emprendedoras, más activas, más dinámicas, como por ejemplo está haciendo China, aunque sea pues una dictadura. Pero también hay que reconocer que en China se está progresando de una manera muy acelerada, por distintas razones y motivos, que no es el caso ahora para explicarlas, pero que esa es la realidad. En ese sentido, pues quizás Europa tiene mucho que aprender de otras grandes potencias como Estados Unidos, como China, principalmente, y modernizarse mucho más, digitalizarse mucho más y sobre todo aspirar a ser una gran potencia al nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, o al nivel de Rusia, o al nivel de China. Ciertamente son 27 países los que componen la Unión Europea, y pues hay mucha capacidad de hacer cosas nuevas, de dinamizar la economía y de dinamizar también la cultura, etc. Por otra parte, también tiene frases más cortas, Proudhon, en las que expresa ideas muy profundas también, como por ejemplo la siguiente: la libertad no es hija del orden, sino su madre. En efecto, diríamos que la idea más importante para los anarquistas fundamentalmente es precisamente la libertad. Y la libertad también organiza, ordena la realidad y la diseña de alguna manera. Por lo tanto, la libertad es una forma de diseño de la sociedad, una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, más libre también, podríamos decir, etc. Pero bien, después de todas estas consideraciones sobre algunas frases de Proudhon, ahora voy a comentar pues una frase que es la que quizás más se cita de Proudhon, que dice: la propiedad es un robo, en el sentido de que supone la aplicación de plusvalía, diríamos de que los empresarios obtienen más beneficio del que merecen explotando el trabajo de los obreros, y en ese sentido se puede entender que diga Proudhon que la propiedad es un robo. Eso pues también está en la línea de pensamiento del socialismo científico, del comunismo, de Marx y de Engels, y pues es diríamos una idea que circula ampliamente pues durante el siglo XIX, precisamente con los planteamientos comunistas, con El Capital y con otras obras socialistas, comunistas, que se publicaron en esos años, en ese siglo, en el siglo XIX, etc. Por lo tanto, diríamos que Proudhon va más allá de lo que él consideraba que era un Estado en su época. Por ejemplo, llega a decir en una de sus frases: no más partidos, no más autoridad, libertad absoluta del hombre y del ciudadano. Esta es mi profesión de fe social y política. Lo que sucede es que eso es difícil de conseguir, incluso a través del sistema de comunas, pues también es muy difícil de gestionar esa libertad absoluta.
porque interviene el egoísmo humano, intervienen los intereses también humanos, y eso es muy difícil de controlar, de matizar, de ordenar y de reorganizar por parte de los que componen esas comunas o esos sistemas de autogestión anarquista o libertaria, como lo queramos denominar. Diríamos, son tareas realmente complejas o complicadas. En cualquier caso, él lo plantea. Incluso Proudhon realiza una crítica muy dura contra la democracia, ya que dice lo siguiente: la democracia no es más que un poder arbitrario constitucional que ha sustituido a otro poder arbitrario constitucional, en el sentido de que él considera que la democracia deriva de la burguesía, de la alta burguesía fundamentalmente, y por lo tanto no está justificada ni legitimada porque está basada en el poder del dinero fundamentalmente y en el poder de la explotación del trabajo asalariado, podríamos decir, y por lo tanto diríamos que tampoco es un sistema adecuado y justo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.